Hola, caché que Jesús le quita la vista a Saulo y se la da a Pablo. Es el título de este devocional. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está en el Nuevo Testamento en la Biblia, que es la palabra de Dios para los creyentes, vemos las primeras obras que tuvo la iglesia después de Cristo. Es decir, desde que comenzó la gracia a estar sobre la tierra y sobre los hombres y el Espíritu Santo en los hijos de Dios. A partir de ahí empiezan las persecuciones y padecimientos de los seguidores de Jesús, los cristianos. Y en Hechos vemos la primera predicación de Pedro. Y los que estaban ahí después de haberlo escuchado con un corazón compungido, le hicieron una pregunta a Pedro. ¿Qué quiere decir compungido? Algunos sinónimos son afligido, arrepentido, pesaroso, atribulado, acongojado, contrito. Entonces ellos con un corazón así, adolorido, le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepiéntense y bautícense en nombre de Jesús. Estaban adoloridos de corazón porque con la predicación de Pedro se dieron cuenta que ese Jesús a quien ellos habían menospreciado y habían crucificado, Dios le había hecho Señor. Y eso te lo quiero explicar. Cuando Jesús estaba en la cruz, vio que estaba María y vio también que había uno de sus discípulos que se llamaba Juan. Y entonces le habla a María y le dice, mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan el discípulo. Y al discípulo le dice, hijo, he ahí tu madre. ¿Qué es lo que quiero hacerte notar con eso? Que Jesús estaba justo en ese momento, dejando de ser Jesús, el hijo de María y de José, y empezaba a ser Jesucristo, el Señor de María, el Señor mío y el Señor tuyo. Estaba dejando la debilidad de la carne, ya no era Jesús de Nazaret a quien permitía que le pusiera la mano encima, ahora es Jesús el Cristo a quien Dios le hizo Señor. Y ahora sigamos con Hechos. Hechos nos cuenta las cosas que sucedieron después que Jesús murió y resucitó. Y comienzan a ocurrir milagros desde el capítulo 3. Vemos también que a los discípulos de Jesús empiezan a ser perseguidos y a ser echados en la cárcel por predicar el Evangelio. En el capítulo 4 vemos eso y en el 5 vemos la historia de Ananías y Zafira, a quienes mintieron al Espíritu Santo. Y vemos a Pedro y Juan que son perseguidos. Y en el capítulo 6 vemos que se eligieron a los primeros diáconos de la iglesia. Y Esteban es arrestado y en el capítulo siguiente Esteban es apedreado y muere. Y llegamos al capítulo 8 y vemos que aquí aparece este hombre del que yo te quiero hablar, que se llama Saulo de Tarso, que era uno de los que perseguía a los cristianos, los buscaba por todos lados, y él era terrible y conocido por lo que hacía por los cristianos y por la gente alrededor. Él lo buscaba por todos lados los cristianos para no dejarlos predicar el Evangelio. Tenía como mucho odio contra los cristianos. Y él entraba a la fuerza a las casas, por ejemplo, y si encontraba cristianos le daba lo mismo si fuera hombre, si fuera mujer. Él lo arrastraba por el suelo, lo sacaba de la casa y los metía en la cárcel. Sí, todo esto para que no se predicara el Evangelio. Pero vemos, felizmente en el capítulo 9 cambia su historia. Cuando él iba a una ciudad llamada Damasco para ver si encontraba en el camino algunos cristianos para meterlo en la cárcel, de repente le rodea un resplandor de luz y se cae al suelo y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando el Señor dice coces se refiere a las patadas de los bueyes, que cuando eran jóvenes y rebeldes no quieren andar para trabajar la tierra del campo. A las patadas de los bueyes se le dice coces. Y el aguijón era una cosa larga con una punta de fierro
que se usaba para hacer que caminaran los bueyes. Cuando eran chúcaros, daban patadas para atrás para pegarle a ese aguijón que lo estaba picando, y al final se terminaban haciendo más daño en vez de solo caminar. Y eso le estaba diciendo Jesús a Saulo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces, mira esto. Aquí se une la historia anterior que te conté con esta. Saulo le pregunta al Señor lo mismo que le preguntan esos hombres a Pedro después de su predicación: ¿qué quieres que haga? Y le dijo: entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y Saulo se levantó, y cuando se levantó estaba ciego. Y le tuvieron que llevar de la mano hasta la ciudad, y estuvo allí en una casa. Después de 3 días le fue a ver un hombre llamado Ananías, que fue mandado por el Espíritu Santo. Y Ananías oró por Saulo y él recibió la vista. Y desde ahí Saulo empieza a predicar por todas partes del Evangelio. Pero los discípulos de Jesús al principio no le creían a Saulo, sino que temían que fuera una estrategia para que ellos se acercaran a él y él los pudiera arrestar. Y la demás gente tampoco le creía, porque ellos decían: este no es el que asolaba y perseguía a los cristianos y ahora está predicando. Después, eso es lo que pasa cuando la gente ve un cambio en nosotros. Se empieza a preguntar: ¿y este no es, o esta no es la que hacía tales cosas y ahora está predicando y ahora dice que es hija de Dios, hijo de Dios? Pero él siguió predicando y siguió demostrando los frutos de aquella gran experiencia que había tenido con el Señor. Y la gente decía: este no es Saulo el que perseguía a los cristianos y ahora predica. Pasó un tiempo y los discípulos le creyeron que era ahora seguidor de Jesús y no su perseguidor, y se juntaron con él. Desde ahí comenzaron a predicar juntos. Y un día el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Saulo para que haga lo que yo le mando, para que él predicara a las personas que Dios ya había predestinado para que escucharan su mensaje. Y le pusieron las manos y oraron por él, se despidieron y se fueron. Y desde ahí los discípulos de Jesús ya no le decían Saulo. Y porque pasa que cuando Dios te llama, te cambia el nombre. Cuando el Señor te llama y te conviertes, Él te cambia el nombre. Como a Jacob, que le cambió el nombre por Israel, y desde ahí sale un pueblo y una nación escogida y especial para Dios. Entonces mira esto: Jesús dejó ciego a Saulo, pero sin embargo y sin lugar a duda le dio la vista a Pablo. Jesús, para Jesús, él ya no era Saulo el que perseguía a los cristianos, sino que era Pablo, el Hijo de Dios, que predicaba su evangelio. Yo me llamaba Carla antes, y ahora también me llamo Carla. Pero, sin embargo, en un sentido espiritual, Dios me cambió el nombre. Porque ya no soy la misma delante de Dios, ya no soy la misma para Él, ni tampoco para las personas que me vieron antes como yo actuaba. Él me dio su Espíritu Santo y me hizo nacer de nuevo. Ahora soy Carla, pero hija de Dios. Y lo mismo puede pasar contigo si fijas tus ojos en aquel que te está llamando. Permites que dejes ciego a tu yo de ahora o a tu tú de ahora y te arrepientes de tu pasado y de cómo lo has estado viviendo sin nuestro maravilloso Señor. Y le preguntas: ¿qué hago ahora, Señor? Para que Él te dé la vista y te muestre el camino hacia Él. Así le pasó a Pablo, así me pasó a mí, y a muchos le ha pasado así. Y puede pasarte a ti también. Dice la Biblia en el libro de Isaías 1:18: venid pronto, dice el Señor, y estemos a cuenta.
Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y por último, ya esto para terminar, ¿por qué el Señor te dice eso? Porque Él es quien lo cambia todo. Te dice, ahora, ven pronto, y yo cambiaré todo lo malo en bueno. Solo tienes que venir así tal como estás. No intentes cambiar por tus propias fuerzas antes de buscarlo. Búscalo antes, porque las personas se equivocan cuando piensan que deben cambiar antes de acercarse a Dios o antes de acercarse a una iglesia, y eso está equivocado porque no se puede cambiar no podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Somos débiles y tenemos que aceptar que somos débiles y que necesitamos a Dios para poder cambiar y para poder ser salvos. Entonces Él te dice, ven pronto, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que te dice tu Señor. Ven pronto, Él te está llamando. Dios te bendiga.